Hola. ¿Cómo están, colegas, compañeros? Buenos días. Son tiempos de campaña electoral, son tiempos de responsabilidad que, que nos ha tocado vivir. Entonces, no podemos ser ajenos a nuestra responsabilidad. No podemos tampoco ser, ¿cómo podemos decir?, manejados por el miedo. Y hay que ser bien claros en ese sentido. Y esto lo digo para todos aquellos que de repente pues hemos vivido, ¿no es cierto?, estas épocas no duras, ¿no es cierto?, de persecución sindical. Así es. Entonces, nosotros no solamente debemos hacer memoria de lo que hemos vivido, sino también hay que estar, se puede decir, fuertes ante toda esta embestida de querernos hacer creer de que si estamos en elecciones debemos votar, ¿no es cierto?, por alguien que nos ha hecho daño, ¿no? Qué bueno que existan todavía compañeros y colegas que hacen memoria quién nos quitó la ley de cédula viva, quién despidió trabajadores, quién hizo daño a los derechos laborales, ¿no? Y nos reflejen un poco la memoria de lo que un trabajador debe recordar, ¿no? Estoy hablando del ámbito laboral que va involucrado dentro de lo político, a que es el derecho del trabajador, ¿no?, que realmente nadie quiere cambiar. Y eso no puede ser así. No puede ser así. Entendemos también de que hay compañeros, que hay colegas que creen que un sindicato no debe de no debe de estar dentro de lo que es política. Y yo lo puedo comprender, pero ahí yo puedo discrepar, ¿no? Discrepar porque hoy en día pues los dirigentes asumimos responsabilidades que no las podemos estar, ¿cómo podemos llamar?, dejando a media. No podemos hacer eso. Tenemos que asumir responsabilidades, ¿no?, inclusive aquellas que no nos van a comprender, y traer aquellos ejemplos que vienen sucediendo, ¿no? El caso de Lula, un dirigente, y el caso de Evo Morales, otro dirigente. Nosotros los dirigentes tenemos responsabilidades, las debemos de asumir.
Pero tampoco se deba confundir el hecho de que se crea o se diga que la política es mala. La política no es mala, hay que saber hacer buena política. Lo malo son las personas que hacen política. Hemos estado gobernados por gobiernos que, ustedes lo saben, trabajan en salud. Y los que no, que lo sepan. No han habido los medios necesarios para poder dar una buena atención. Hoy, si quieres tener una tarjeta de alimentos, es de acuerdo a los ingresos. Como no hay ingresos, te voy a quitar la tarjeta de alimentos. ¿Se dan cuenta? O sea, son servicios públicos, pero privatizados. ¿Se dan cuenta? Y esa es la realidad a la cual nosotros hemos estado siempre, y se nos ha hecho obligar a tratar de no ver como pacientes, sino clientes. Y lamentablemente, ¿no? A veces pues es el amor al dinero que hace olvidar cuál es el derecho principal de una persona, de un Estado, ¿no? Cuidar vidas sin esperar, ¿no es cierto?, que esa persona pueda pagar, si no, su vida no vale nada. Esa es la realidad. Pero tampoco significa esto de que porque somos sindicalistas vamos a como que vender nuestros principios o entregar nuestros principios de lucha, de organización, de sindicalización, de confederación, de federación por un cargo. Eso no tiene sentido. Es cierto que nosotros podemos manejar una posición, es cierto que podemos estudiar, es cierto que podemos aprender, pero una cosa no debemos perder. ¿De dónde somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? Para servir y para tratar o buscar hacer siempre lo mejor. En eso nosotros no podemos claudicar. La defensa de los derechos del técnico no deben perder su objetividad. No pueden caer en el regazo del olvido, ni tampoco en el hecho de, caramba, ir ordenando y que no se rebase lo que nosotros hemos dicho y hemos planteado. Los locales, los clubes, la organización del técnico, el 1%, sus derechos laborales, la jefatura, la colegiatura, la línea de carrera, la convalidación universitaria, no pueden quedar de lado. No deben quedar de lado. Y los dirigentes somos los responsables, pero también lo es el afiliado, también lo es el técnico. Porque si nosotros no entendemos que la ley del técnico es especial para nosotros y defendemos nuestra ley, vamos a seguir divagando en el desierto sin comprender que tenemos un camino que seguir, que es organizarnos. Un camino el cual el técnico con título de instituto debe llegar a una colegiatura, a una convalidación, a reconocer sus funciones, su jefatura, su línea de carrera. No la tiene. Nuestros derechos laborales no pueden quedar postergados, no deben de quedar postergados. Pero no son otros, y eso debe quedar claro, otros no van a defendernos, y hasta ahora no se entiende eso, no se comprende, se sigue creyendo porque hay otros que tienen, no sé si más protagonismo, o más padrinos, o simplemente, ¿no es cierto?, dicen cosas, pero realmente no las hacen. No hay organización, ni gremio que haya defendido al técnico como lo hacemos nosotros. Y somos los únicos que le hemos entregado una ley al técnico para que el técnico se organice, para que el técnico pueda dirigir su propio destino, sin claudicar, sin traicionar su propio destino. Son tiempos de bastante responsabilidad y son tiempos de bastante, ¿no?, recordar, hacer memoria y señalar qué es lo correcto y lo concreto. Sí, nuestro camino no debe ser torcido. No debe ser torcido. Nadie debe quitar el derecho del técnico, ¿no? Porque siempre es lo mismo. Que ustedes dividen, que ustedes traicionan, que ustedes han malogrado el sindicalismo. Miren, nosotros hemos llegado a cambiar el sindicalismo, no a malograr el sindicalismo. El sindicalismo ya venía malogrado. El sindicalismo ya venía holgazaneando. El sindicalismo ya venía
aprovechándose. El sindicalismo ya vivía viviendo del trabajador. Ya lo venía haciendo durante años. Y yo lo estoy diciendo hacia el técnico. No estoy señalando en otro sentido. Ojo con eso. Hacia el técnico no había absolutamente nada. Solamente engaños y mentiras. Hemos tenido que llegar nosotros y darle una ley. Y a pesar que le hemos dado una ley al técnico, hasta el día de hoy sigue esa mentalidad de atacarnos. Y si algo sucede mal, la culpa la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la culpa que los administrativos no tengan ley. La culpa tenemos nosotros que los administrativos no puedan cobrar un beneficio. ¿Cuántas veces hemos querido colaborar con la parte administrativa? Entiendan que deben tener una ley. ¿Cuántas? Pero no, satanizar al técnico, a su movimiento, se ha vuelto una estrategia, ¿no? Que todos los males que sucedan es por nosotros. No, los males no suceden por nosotros, suceden por las organizaciones enquistadas que no han hecho nada por los derechos laborales, no han hecho nada por los contratados, no han hecho nada por las funciones, no han hecho nada porque se tenga una ley, no han hecho nada por decir al trabajador que debe tener un título. No han hecho nada. No han hecho nada en comprender y entender que el único camino del técnico es estar organizado. Pero no, toda la vida el engaño, la mentira, la difamación, ¿no? Por eso siempre lo he señalado. ¿Cómo puede haber un gremio que ataque a otro gremio entre compañeros, los llamen traidores, los llamen divisionistas? No tiene ningún sentido. Porque nuestro gremio es para organizar sindicatos y federaciones y articular una confederación. Pero no, cada vez que avanzamos un poco, vienen al ataque. No nos quieren dejar, o sea, ellos quieren dirigir nuestro destino como el perro del hortelano sin hacer nada por nosotros. Y eso no tiene sentido. Los administrativos no tienen por qué dirigir nuestro destino. Ni menos organizaciones mixtas no tienen por qué dirigir nuestros destinos. ¿El sindicato de los enfermeros es mixto? Es de enfermeros. ¿El sindicato de las obstetrices es mixto? Es de las obstetrices. ¿El sindicato de los profesionales asistenciales que está en desarrollo es mixto? No, es solo de asistenciales. ¿El movimiento sindical de los médicos es mixto? No, es solo de los médicos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir aceptando que sindicatos mixtos estén dirigiendo nuestro destino? Llevándonos al precipicio. Claro, porque a las finales la ventaja la quieren sacar los otros sobre nuestros derechos, sobre nuestro y usar nuestro. No, si es que hay que unirse como gremio. No como gremios mixtos, sino gremios independientes. Si hay que avanzar, no solamente hay que avanzar sindicatos, hay que formar en cada departamento federaciones. Claro, Callao debe tener su propia federación de técnicos asistenciales. Lima debe tener su propia federación. Pero no, hay que estar correteando, hay que estar rogando, la gente no quiere, la gente te ataca, no le gusta el 1%, que te van a robar plata, que están por intereses. ¿Y cómo nos defendemos? ¿No? O sea, no entiendo. El ataque se ha vuelto lamentablemente un arma. El ataque se ha vuelto, ¿no es cierto?, desprestigiar, pero no irse al no. Es como ahorita en la política, ¿no? Que terruco, que chavista, que no se va a volver como Venezuela, ¿no es cierto?, que extremista. No, o sea, ¿quieren cambiar la constitución? Ese es el tema de fondo. Que se quiere cobrar el 70% de impuestos, ese es el tema de fondo a todas las empresas. Pero no, los medios de comunicación, las empresas, los partidos políticos te obligan, te hacen creer, ¿no es cierto?, que tú debes irte a un enfrentamiento personal. Y lo sustancial, la médula del asunto, no se toca. En el caso del gobierno, ¿no es cierto?, ¿qué se necesita? Se necesita dinero. No te pueden ofrecer que te van a comprar de todo si no hay dinero. No te pueden ofrecer que te van a dar el 40% de presupuesto del 10%. No tiene sentido. Eso que le engañen pues al que no sabe, al que no lee, al que no está informado, o que solamente hace política en el tiempo de campaña, después de ahí se olvida, y no sabe absolutamente nada, tiene que ponerse al día, tiene que actualizarse. Porque no quiere saber nada, porque no le interesa, o porque cree que todo es igual. ¿Igual de qué? O nos damos cuenta de que estamos viviendo un cambio total, o simplemente seguimos igual, pues.
Porque qué cosa tenemos que perder? Solamente dos cosas, que el gobierno del sindicalista Pedro Castillo, rondero Pedro Castillo, hoy candidato a la presidencia, nos traicione como Humala. ¿Y qué perderíamos? Nada, porque seguiríamos igual como fue con Humala, no perderíamos nada. ¿Qué cambiaría? Nada, todo sería igual, habría un mentiroso más, aparecería un nuevo Humala, nos mintió. Lo otro, ¿cuál sería? Que realmente él quiera hacer reales cambios profundos, como debe de ser, que se pague el 70%, ¿no es cierto?, de los impuestos como debe de ser, que los derechos laborales se restituyan, que la Constitución cambie. Entonces, ahí sí habría un peligro, que el poder, ¿no es cierto?, lo quiera tumbar, que el poder lo quiera amedrentar, que lo amenacen, ¿no? Ya están publicando que la leche Gloria ya se fue por la culpa de Castillo. Si la leche Gloria se va, no sé si es cierto ese meme, ¿no es cierto?, que se pone, o no es cierto. Una cosa es cierta, venían engañándonos, ¿no?, con la leche en polvo que compraban del extranjero, estaban haciendo leche para vendernos, y después nos hacían creer que estábamos tomando leche, y no era leche. ¿Se dan cuenta? En el caso técnico es igual, es algo similar. No se puede venir satanizando y engañando que porque nosotros podamos tener nuestro propio movimiento, nuestro propio colegio, que dignifique nuestro nivel, ¿no es cierto?, estamos destruyendo el resto. Eso es satanizar, eso es engañar. Y muchas veces la gente tiene, por el hecho de creer, no se puede creer. Claro, hay que analizar, hay que leer, hay que saber. ¿Se volvió Ecuador como Venezuela? No. ¿Se volvió Bolivia o Argentina o Brasil de tendencia socialista? No, no, no. ¿O del ex guerrillero Mujica en Uruguay? No, ninguno de los países se volvieron. Más bien hoy Colombia está luchando duro, pero ya en Colombia están apareciendo los mismos carteles que han aparecido en el Perú, están apareciendo allá. Chile está luchando duro por un cambio y están en pleno proceso de cambio. ¿Y por qué el Perú no? ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué tanto odio? Y un odio que nace de la capital. Ojo, un odio que nace de Lima. Se sataniza hasta canciones, se sataniza a la persona por la condición que habla. O sea, tú vas a ir a conversar de Lima con una persona que vive en cualquier parte de Perú, pues tiene que tener su propio dejo, que por eso lo vas a discriminar. ¿Acaso no es peruano, es menos peruano que nosotros? Entonces nosotros tenemos que tener como trabajadores, como un nuevo movimiento sindical de vanguardia, no solamente la defensa de nuestros derechos, sino que nosotros también podemos articular, y no solamente articular, podemos colaborar en el desarrollo de esta patria llamada Perú, que podemos, ya han habido graves denuncias de nuestros dirigentes y han sido sancionados justamente en Tingo María, un dirigente, por venir denunciando y enfrentándose a la corrupción. Entonces el técnico tiene que entender, si quiere desarrollo, quiere progreso, tiene que dar un paso adelante, tiene que saber qué posición se toma, tiene que saber qué es lo mejor, ¿no es cierto? Claro, hay que tomar posiciones. ¿Y cuál es la posición del técnico? Seguir avanzando, seguir formando sindicatos. No se puede paralizar, no se puede congelar, no se puede detener la maquinaria porque se paraliza todo. El resto no paraliza, el resto sigue trabajando mañana, tarde, noche y horas extra para demolernos. Y para demoler, por supuesto, todo movimiento que quiera un cambio social. Caso Castillo, lo quieren demoler como sea, la orden es esa. Demuélelo, destrúyelo, acúsale de lo que sea. Sácale cualquier cosa. Hazlo ver como el demonio vivo. Y, por supuesto, a Keiko Fujimori y a las empresas y a la derecha, preséntala como bonita. Las empresas bonitas, todo lo que han hecho, se han saqueado, se siguen saqueando, no pagan impuestos, no quieren pagar, tienen sobreganancias y quieren seguir con ese 10%. Y que por último todavía hay que devolverles cuando ellos se les dé la gana, ni siquiera se queda todo. Entonces, esto debe cambiar. Pero nuestro movimiento tiene que tomar la fuerza necesaria de estar involucrada activamente en la participación política. Y esto al que no quiere, no quiere, no, tampoco se le puede obligar, ¿no es cierto? Si es que no te gusta o no te parece, no lo hagas. Pero hay que ser objetivos en lo que estamos luchando. Se debe respetar nuestra ley 28561, que es una ley especial. No es una ley para que en nuestra ley estén otros trabajadores que no están involucrados a nuestra ley. Es una ley especial del técnico, que solamente deben estar agrupados técnicos, sindicalizados técnicos, con federaciones y con una central nacional a través de la confederación. Para eso es nuestra ley. Y eso es lo que se debe articular.
Las federaciones deben tener locales en todos los departamentos. Claro. Y eso no significa de que estamos equivocados, que no debemos hacer política. No, mantenemos una posición. Y señalaremos que no estamos de acuerdo porque conocemos lo que el fujimorismo ha hecho y hay que decirlo con claridad. ¿Que ha beneficiado? Bueno, habrá beneficiado pues no a las grandes mayorías y a algunos sectores privilegiados, pero a todos no ha beneficiado. A las grandes mayorías no ha beneficiado. Y una asamblea constituyente debe definir cuáles son los derechos que deben establecerse. No nos pueden imponer y no pueden seguir imponiendo. Y ahora con el miedo a imponernos de que todo está bien, de que todo está bonito, de que no ha pasado nada. Ese miedo que están influyendo, bueno, se debe de manejar pues. Y debemos analizar, ¿no es cierto? Claro, porque hay trabajos de gran responsabilidad que tienes que saber manejar el miedo. Por ejemplo, si trabajas con fieras salvajes y no tienes la capacidad de poder manejar ese miedo, ¿ah? Si trabajas en grandes alturas, tienes que saber manejar el miedo. Si trabajas en zonas peligrosas y riesgosas, ¿no es cierto? Tienes que manejar el miedo. El miedo no te puede dominar. El miedo no te puede detener. El miedo no te puede engañar. El miedo no te debe de confundir. Debes saber qué es mejor o qué no es mejor. Sí, hay riesgos que correr, eso es cierto, pero el miedo no te puede dominar porque hay un riesgo. Como no hay un riesgo, no hago nada, lo dejo como está. O sea que si hay un riesgo, que quede todo igual. No, hay que saber analizar el riesgo, hay que analizar la responsabilidad y hay que colaborar. ¿Qué más podemos hacer para realmente mejorar? En este caso el Perú. Lo quieren poner como si fuese, ¿no?, una bomba a explotar. Hay que desactivarla, pues. Hay que desactivarla. Así es, hay que desactivarla. Pero asumir el compromiso que lo primero que debe cambiar en el Perú es la Constitución, una asamblea constituyente. Sin cambiar esto no va a cambiar nada. Debemos de cambiar. Que el miedo que vamos a hacer como Venezuela, ya salgamos de eso. Eso hay que dejarle a aquellos que creen, o que vamos a ir al comunismo. El comunismo no existe en ninguna parte. En ninguna parte del mundo existe. No existe comunismo. Existió en sus tiempos con Mao, ¿no es cierto?, con la Unión Soviética, existió en otros tiempos, en la década del 50, muchos años atrás, ¿ah?, hasta la década del 60, pero de ahí en adelante ya no. Ahora ellos quieren decir, pero ellos pueden hablar qué ha hecho la derecha para implantar estos modelos económicos en América Latina. ¿Ustedes creen que ha sido democráticamente que el neoliberalismo, capitalismo haya llegado? No, empezó a la violencia. Todos los modelos han sido implantados por fuerzas militares a la fuerza. Ahí está el primer gobierno que Salvador Allende llegó democráticamente, ¿no es cierto?, el comunismo, ¿no?, la izquierda socialista, ¿no? ¿Y qué hicieron allá? Simplemente vino el plan Cóndor de ordenarles que lo asesine e implanten un plan económico no solamente para Chile, sino para toda Sudamérica. Pero ¿desde cuándo viene este problema? Este problema viene desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se repartió. Sí, el mundo se reparte. ¿Y qué dijeron? Ya, Norteamérica, Latinoamérica para mí, pero no han sido, como podemos ver, buenos padrinos. Pues, al menos con nosotros no han sido buenos padrinos. Claro. ¿Ustedes no saben que USAID colabora en todo el mundo y también en América Latina? ¿Pero de qué forma colabora? Queriendo quitar derechos, queriendo volver la salud. O sea, quieren que todo sea un negocio. No se respeta. Y ese justamente es el debate ideológico. Dicen, ¿de dónde va a salir la plata? No, que Castillo no sabe nada. Miren, cualquier muchacho ingenuo puede sacar rápidamente las cuentas. Que si tú cambias al 70% de ingresos económicos a las empresas, ¿no? ¿Y qué te van a decir? No, que las empresas se van a ir. No se han ido de Bolivia. ¿Por qué se van a ir del Perú? Las empresas no están viendo si tú eres de derecha o eres de izquierda. Ojo con eso. Lo que ellos quieren ver es, a ver, ¿cuánto hay acá? ¿Cuánto voy a ganar? A ver, saco mi cuenta. Si me conviene, ya yo invierto. Claro. Así es. No, que se va a estatizar. A ver. Una cosa es que pertenezca para el Estado, ¿no es cierto? Y una cosa es que uno se apropie de las cosas, ¿no?, que no nos pertenecen de ellos. No, lo que es de ellos,
Se les dirá, hoy quieres estar, si te parece, no me quiere, bueno, pues chao, llévate lo que quieras. Ah, me voy a llevar mi maquinaria, bueno, llévatela, pues. No hay problema, ya vendrá otro, el tema es ese. Pero no, están tratando de difundir miedo, de confundir, de engañar, no, por favor. Entonces, si va a haber un mayor presupuesto, ¿no?, en gasto público, en salud, en educación, ¿no?, o mejores derechos, es porque se debe recaudar más. No es que de dónde va a salir. No, es de lo que tú vas a ver que las empresas en una nueva constitución paguen sus impuestos. Ese es el tema. Y nuestro movimiento debe estar al margen de todo. Que hay que ser espectadores. Que nos dicen que nos vayamos al balcón y miremos nada más lo que está sucediendo, o que no digamos nada. O sea, tenemos que ser cómplices del engaño, de la mentira, de la difamación, de la calumnia que se está dando políticamente. No, pues no. Pues no. Hemos asumido la responsabilidad. Estamos señalando el camino, estamos señalando el derecho, estamos señalando el reconocimiento y estamos queriendo hacer una memoria histórica. Ojo con eso, memoria histórica. La derecha llegó a gobernarnos a la fuerza, violentamente. Las dictaduras se impusieron para implantar modelos económicos y ahí han girado. Ahora ya no es así, pues. Se está girando más a lo social. Y no son gobiernos comunistas. No, son gobiernos progresistas. Y ojo, yo lo señalo nuevamente. Yo no estoy de acuerdo con Mujica en varias cosas que ha hecho. El matrimonio homosexual, ¿no? Aceptar las drogas, el aborto, ¿no? Pero Correa, por ejemplo, no hizo eso, ¿no? Aunque los Kirchner en Argentina sí lo hicieron, el matrimonio homosexual, ¿no? La persona del mismo sexo. Y bueno, no, cada uno debe tener una posición propia, pero hay que ir dándose cuenta de que cada nación debe tener su propia cultura, ¿no? Dicen que los argentinos pues no son de Argentina, ¿no? Son de otros países que han llegado, caso Norteamérica, a otros países como fuera. Acá hay una cultura, es casi similar a la de Bolivia. Acá hay una cultura ancestral, acá hay una cultura que se debe respetar, hay una cultura que tiene su propio valor. Y muchos de esos emigrantes están acá en Lima. Por eso que hay una minoría en Lima que está a favor de Pedro Castillo y una mayoría que no. El voto lo dirá, no lo sabemos. El voto lo debe decidir. ¿Cuánto es el porcentaje? Pero que está sobre el 15%, está sobre el 15%. Y el resto, todo el Perú está con Castillo, la gran mayoría, más del 50%. En Lima solamente hay 10 millones de votantes. Lima no decide. Decide el Perú, sobre 30 millones de votantes. Entonces, nosotros los técnicos también hemos asumido una posición. Pero que quede claro, le hemos asumido sin perder la perspectiva, sin claudicar nuestros derechos, sin entregar nuestros principios, sin entregar lo que debemos cautelar, el derecho del técnico asistencial como movimiento sindical, como CONTAP, como chaquetas blancas. No claudicaremos en defender nuestros derechos, y si hemos tocado todas las puertas, las seguiremos tocando. Pero también queremos ser parte activa del movimiento del proceso de cambio social reivindicativo en el Perú. No nos quedamos de lado. A pesar de la pandemia la hemos asumido y le seguimos asumiendo con responsabilidad. A pesar de las críticas, a pesar de los ataques, a pesar de las difamaciones, hemos mantenido y seguimos manteniendo una posición y la señalamos con claridad. Confiamos Dios mediante, Dios nos ilumine. No, porque también hacen, no, que los comunistas y Dios, que los comunistas, por amor de Dios, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Entonces, lo que siempre hemos señalado, la envidia, el odio, la maldad, siguen moviéndose, porque Lima siempre fue pues parte de España, nunca quiso salir de ahí. Las apariencias le gustan, aparentar que tiene dinero, aparentar que es como que, ¿no es cierto? Las apariencias deben de acabar y la sinceridad debe de llegar. No puede ser un peruano enemigo de otro, hay que ir a conversar lo medular. No mezclar la religión, no usar a la religión, no querer usar la religión. Claro, la religión la usan. Ahí está Bolsonaro con la iglesia evangélica, entrando hasta bautizarse, se puso su toga esa ahí, no, para engañar a los evangélicos, para que voten. Pero no solamente él, ya lo ha hecho Donald Trump en Norteamérica.
también ha hecho lo mismo. Sale con una Biblia, se va a una foto, se toma, en plena protesta busca un lugar. Entonces el uso de la religión, el uso de la Biblia, que quede claro, es otra herramienta que tienen. Así es. Pero fíjense lo que han hecho con Bolivia. La iglesia que tanto habla va a hacer un golpe de Estado, diciendo de que como Evo, la Pachamama es del demonio, hagamos un golpe de Estado. Se financia todo un golpe de Estado con la OEA. Esa es la realidad que está sucediendo en América Latina. Ahorita hay protestas en Colombia, ahorita mismo. Chile está esperando su asamblea constituyente. Bolivia ya giró al 84%. ¿Por qué Perú no puede ir al 70%? ¿Quiénes son las empresas para que no quieran pagar? Entonces, esos panoramas geopolíticos los debemos conocer, los debemos manejar. Así es, los debemos manejar como trabajadores, como luchadores sociales, como dirigentes, con mucha más responsabilidad. Y por supuesto habrá quienes quieran tener su posición y tener su propio partido político, están en su derecho. Pero que nosotros tenemos que manejar y tener una posición, tenemos que tenerla. Hemos asumido una responsabilidad y un compromiso y la asumimos. Así es, y confío de que el movimiento técnico comprenda y entienda esta etapa y estemos preparados para poder tener nuestras reuniones en cada sindicato, en cada federación, ¿no? Y se sigan construyendo más federaciones para tener el pliego petitorio. Porque imagínense que no logremos, porque eso es lo que no quieren, no vamos a estar pero en ningún sitio. Tenemos que lograr las federaciones regionales, tenemos que lograr la confederación para que nuestros dirigentes de técnicos estén en la asamblea constituyente, estén en el proceso. Claro, porque los profesionales de salud van a tener sus intereses, solamente lo van a defender el interés del profesional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso se le digo claramente al movimiento, a Pedro Castillo, ¿no es cierto? A Perú Libre, lo señalo con claridad. Tiene que haber un movimiento sindical de técnicos involucrado en el cambio. Nosotros no pertenecemos a ningún otro movimiento, no pertenecemos ni a la FENUSA, no pertenecemos ni a la CGTP, no, somos un movimiento totalmente independiente y tal cual nuestros derechos deben ser respetados como grupo bajo nuestra ley. Y si vamos a estar en un proceso de cambio, que se respete nuestra posición, nuestros derechos que están sustentados y fundamentados. Así es. Así es que seguimos adelante y confío que se articule todo lo necesario. La anterior vez le decía de que vamos a tener que saber cómo trabajar ahora, ¿no? Y cómo estar usando las mascarillas, ¿no? Esta es una de las mascarillas que nosotros tenemos que estar usando siempre. Queda así. Y esta es otra que la llaman quirúrgica, que es muy importante, que va así. Esta es la forma por la cual nosotros debemos cuidarnos. Y por supuesto acá va los lentes que deben cubrir la vista, ¿no es cierto?, de protección, ¿no? Otros están usando, no, obligadamente, no, el antifaz. Entonces, termino con esto. No nos descuidemos, no perdamos de perspectiva nuestra responsabilidad como trabajadores, el derecho que tenemos como personas, el derecho humano de la persona, los derechos internacionales de la persona. La defensa de esos deben estar siempre adelante. Cuidar nuestra vida, ojos, nariz y boca, no perder la perspectiva que seguimos organizándonos, no, hay desbande, ¿no? Como ahora estamos defendiendo, no, al contrario. Y agradezco, no es idóneo, como siempre, que se sigan formando más sindicatos, ¿no? Gracias por enviarme. Es que sí hay que manejar estrategias y hay que manejar secretos, es así, ¿no? Me siguen enviando. Ya lo de Cusco ya sabemos, ¿no? Hay una tercera federación que debe prepararse, ¿no?, a avanzar hacia sus pliegos petitorios. Hay una nueva ley, estoy esperando que pongamos tiempo también a analizarla, ¿no?, de convenios laborales. Así es que, colegas, compañeros, asumir responsabilidades y compromisos, ¿no? Y se asumen siendo dirigentes no solamente de un movimiento, sino asumiendo que ese movimiento tenga su estructura, sus sindicatos, sus federaciones, su confederación. Nosotros estamos en ese proceso y estamos jalando para alcanzar los mejores beneficios.
Acá no hay traidores. Acá no hay aprovechadores. Acá, adelante, en esta vanguardia que sigue jalando el beneficio del técnico, no hay estafadores. Acá hay profesionales técnicos dispuestos a seguir luchando por nuestros derechos, a no claudicar en ellos y a elevar los mejores derechos, a defenderlos y plantear una estructura que pueda realmente velar nuestra propia ley, blindaje a nuestros propios sindicatos, y eso es lo que debe ser, y el apoyo los unos. Y agradezco también a aquellos colegas que han colaborado, ¿no es cierto?, que hemos colaborado con nuestro dirigente suspendido en Tingo María de la CONTAP, el Sindicato de Técnicos. Es una pena que haya pasado, ¿no es cierto? Y esperamos que esto se articule. Articulen los sindicatos, aprendamos a estar unidos. Claro, ¿por qué no una federación pueda tener para colaborar con los técnicos o oxígeno o una ayuda? ¿No? ¿Por qué no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir desunidos? O perteneciendo a gremios mixtos. ¿No? El técnico no puede pertenecer a ningún sindicato o federación o confederación mixta. No. Debe ser bajo su ley técnicos asistenciales, todos bajo o sea, puros asistenciales técnicos. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por todo. Les agradezco por su atención. Sé de que después se podrá ver, pero estar unidos, eso es muy importante. ¿Okay? Dios les bendiga.